Es, es que estas las uso yo para mis reuniones. Muy buenos días a todos. Estamos esperando un par de minutos. Ahí estoy viendo por aquí a nuestro rector. Entonces, vamos a dar comienzo a nuestro evento. Muy bien. Muy buenos días a todos. Es un gusto para mí darles la bienvenida a la conferencia llamada Responsabilidad Social y Resiliencia. Mi nombre es Araceli Hernández y tendré el gusto de acompañarlos durante la sesión. Para dar inicio a nuestro evento y para asegurar el mejor desempeño técnico durante el mismo, le solicitamos por favor atentamente cierre su micrófono y su cámara para evitar que el audio e imagen se vicien o se sobresature la red. Asimismo, les informamos que al final de la conferencia se destinarán 15 minutos para responder las preguntas que se reciban a través del chat de la plataforma. Antes de presentar a la conferencista que nos acompaña esta mañana, tengo el gusto de ceder el uso de la voz al ingeniero Jorge Gutiérrez de Velasco Rodríguez, rector de la Universidad de Aeronáutica en Querétaro, para que nos dirija un mensaje inicial. Adelante, rector, le cedo el micrófono. Muchas gracias, Araceli. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por participar en esta importante plática para nosotros, para la UNAC. Ustedes saben que pues a 13 años de creación, nuestra organización educativa, más allá de ser un ente con un objetivo muy específico asociado a la formación de profesionales e investigadores para atender las necesidades de un sector muy particular, más allá de esto tenemos un compromiso per se como organización educativa de tipo público. Ese compromiso, además de plasmarlo en nuestros planes, en nuestros programas, en las actividades cotidianas, en muchas de las ocasiones va más allá de nuestra propia actividad y sobre todo debe de predicar con el ejemplo. Creo yo que ahí es donde tenemos una gran oportunidad de seguir influyendo como una organización que tenga un propósito muy particular y sobre todo que tenga altura de miras para que podamos, como institución de educación superior pública de nuestro país, incidir en la movilidad social y en el desarrollo económico, entre otras cosas. Esta plática, Responsabilidad Social y Resiliencia, forma parte de un grupo de actividades asociadas a esta gran actividad que nosotros tenemos en la institución de velar por la responsabilidad social. Forma parte de uno de nuestros objetivos estratégicos, el buscar que nuestra organización sea una organización que tenga un impacto más allá de la cantidad de graduados que entreguemos a la sociedad,
de la cantidad o de participación en proyectos de desarrollo tecnológico o en educación continua. Más allá de eso, tenemos una responsabilidad con las personas que están cerca de nosotros. Hemos invitado a una ponente con una trayectoria nacional e internacional muy reconocida y agradezco muchísimo que tengan, que se den el tiempo, que nos demos el tiempo de participar en este tipo de eventos que buscarán convertir a nuestra institución con una conciencia social y sobre todo con una lógica y un ADN enfocado en la resiliencia. En esta época, en estos, ya entrando a los 9 meses que vivimos esta condición sanitaria tan complicada, es cuando más requerimos no perder de vista esa capacidad o ese estado resiliente que debemos de, o seguramente hemos adquirido a lo largo de estos meses. Es por ello que como organización debemos de poner el punto sobre la I y visualizar que debemos de formarnos, debemos de estar escuchando cuáles son todas estas tendencias y sobre todo, insisto, ser muy conscientes de lo que implica la responsabilidad social y sobre todo la resiliencia en organizaciones como la nuestra. Yo quiero agradecerle al área de planeación, a la Secretaría de Planeación y Vinculación por la organización, la gestión de este tipo de pláticas, el liderazgo detrás de los esfuerzos para mantener a nuestra institución en el camino de ser la institución sustentable en el largo y en el mediano y largo plazo, pero sobre todo pues por ejecutar tan pulcramente muchas de sus acciones. Agradezco mucho eso y le doy la bienvenida a la ponente, a ver si lo pronuncio bien, Buenel Gerard, que muy amablemente va a compartir hoy su experiencia y sobre todo sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias y que sea para bien. Muchas gracias, rector, por su mensaje inicial. Y sin más preámbulo, a continuación presento a ustedes a nuestra distinguida conferencista. De nacionalidad francesa, la maestra Gwenelle Gerard cuenta con amplia experiencia internacional en el tema de responsabilidad social. Estudió las licenciaturas en Administración de Empresas y en Negocios Internacionales en Francia e Inglaterra y cursó la maestría en Administración de Empresas en Rutgers University en Newark, Estados Unidos y en el TEC de Monterrey. Ha tomado varios cursos y diplomados de especialización en México y en el extranjero. En Francia, desempeñó el papel de consultor en varias empresas y administraciones públicas antes de decidir venir a vivir a México. Dirigió un proyecto internacional de ayuda a los indígenas de Chiapas. Uno de los mayores logros fue representar a México en 2010 en las negociaciones internacionales de Copenhague para la creación de la norma ISO 26000 de responsabilidad social. También colaboró con la redacción del prólogo de la primera edición del libro Lo bueno funciona, de Philip Kotler. Autora del libro Minuto Cero, actualmente es directora general de Responsable, Agencia de Responsabilidad Social, que busca proporcionar soluciones estratégicas de responsabilidad social más allá de la filantropía. Desde su creación a la fecha, Responsable ha atendido a más de 150 empresas y otorgado más de 250 servicios. Muchas gracias, maestra Gerard, por estar esta mañana con nosotros y a continuación les cedo el micrófono en la cámara para que pueda iniciar su conferencia. Muchísimas gracias, Araceli, por esta introducción. Muchas gracias, rector Gutiérrez, por su bienvenida. Me da muchísimo gusto acompañarlos el día de hoy y platicar de varios temas que son de muchísimo interés para mí, que son la responsabilidad social y la resiliencia. Voy a compartir mi pantalla antes de iniciar. Y ya está, creo. Sí, ven correctamente mi pantalla. Perfecto. Muchas gracias por esta confirmación. Entonces, primero que nada, aunque ya me presentaron, sí quiero aclarar mucho de que yo soy una mujer de negocios, ¿no? Entonces, creo que vamos a aprender tanto ustedes y yo el día de hoy al hablar justamente de la responsabilidad social ya aplicada, pues a la vez al mundo empresarial y a la vez al mundo de la universidad. Platicaré unos 30 minutos aproximadamente. Por favor, no duden en mandar todas las dudas, preguntas que tengan a través del chat para que podamos tomar un tiempo después para contestarlas.
Yo me dedico, dirijo y creé hace ya casi 10 años una agencia de responsabilidad social. O sea, damos asesoría a empresas, pues en su mayoría multinacionales y a sus cadenas de valor. Entonces, a proveedores más de un tamaño, tal vez mi pyme, que acompañamos para que logren ser más socialmente responsables. Entonces, les voy a platicar de toda esta experiencia que tengo, pero antes, yo les quiero hacer esta gran pregunta para todas las personas que no están convencidas que la responsabilidad social es un tema importante. Les perdono y olvidémonos. Hagámonos la pregunta, ¿cuánto cuesta no ser socialmente responsable? Y les voy a hablar de unos ejemplos sumamente grandes, conocidos, como por ejemplo el caso de Nike, ¿no? Que en el 96 fue tal vez uno de los primeros casos tan hablados de un tema de no respeto de los derechos humanos en la cadena de valor. ¿Qué pasó en el 96? La prensa, o sea, medios de comunicación, publican que dentro de las plantas de proveedores de Nike trabaja mano de obra infantil. Entonces la primera reacción de Nike es decir, a ver, espérenme, o sea, yo nunca contraté niños. Yo estoy en contra de estas prácticas y yo no soy culpable. Sin embargo, y ahí creo que esta imagen lo refleja bastante bien, imaginémonos que entramos en la planta y vemos a estos niños trabajando. ¿Qué marca traen los productos? Nike. Entonces, aunque esa complicidad fue indirecta, Nike se estaba de alguna forma, de todas formas, estaba aprovechando pues el costo de la mano de obra infantil pues más barata y la habilidad de los pequeños dedos de los niños para hacer ciertas costuras, etc. Total que con este escándalo Nike tiene que pagar 1.5 millones de dólares de multa y además se vienen para abajo sus acciones. Con los años, les puedo decir que hoy Nike es ejemplar en la materia. Han sabido reinventarse, han sabido innovar para justamente tener un control mucho más estricto sobre su cadena de valor. Y más allá de ya tener un buen manejo de su cadena de valor, hoy son un ejemplo para el sector. O sea, son una referencia en prácticas de derechos humanos y en prácticas de cadena de valor sostenible, ¿no? Entonces, no es porque recibieron un gran golpe que no se pudieron levantar en este caso. Pero si vemos otro caso, que es el caso Enron, a principios de los años 2000, ahí sí estamos hablando de una empresa que no se pudo levantar. Enron fue declarada en bancarrota después de un escándalo sobre prácticas fraudulentas en contabilidad. O sea, que habían falsificado básicamente su contabilidad. Y entonces cae del 99% el valor de sus acciones y su proveedor de servicios de contabilidad cierra. O sea, no solo es la empresa que fue impactada, sino también su proveedor de servicios. No se pudieron levantar. Otro escándalo más cercano, tanto en tiempo como en ubicación, en México, el escándalo de HSBC, cuyas ganancias pues, se fueron de caída entre el 2013 y 2015, después de un escándalo de lavado de dinero. Entonces, su resultado neto pasó de 3.7 millones de pesos a 3.700 millones de pesos a 500 millones de pesos. Entonces, una caída muy grande. Y claro, estamos hablando de dinero, pero ¿qué pasa con la reputación? ¿Qué pasa con la marca empleadora? ¿Qué pasa con la confianza de los clientes? Entonces, todas estas organizaciones pensaron tal vez que no pasaba nada, que nadie se iba a enterar, que la responsabilidad social era pues un tema bonito de filantropía, de ayudar a los más pobres, a ayudar a los niños o de sembrar arbolitos, pero total que la responsabilidad social es mucho más que esto. Un último caso,
recientemente la Semarnat, o sea, esto es un artículo de prensa donde decían que la Semarnat estaba analizando suspender a Grupo México por 20 años de daños ambientales. Y entonces, o sea, sí aclararon que si Semarnat realmente quisiera, tenían la capacidad legal de suspender a la empresa. De que no se va a hacer, no se va a hacer. O sea, son negociaciones, son compensaciones. Bueno, ya atrás habrá muchísimos temas. Sin embargo, nuevamente, pega en la reputación, pega en las acciones. Los inversionistas, ¿qué tanto van a querer seguir invirtiendo en una empresa que no está demostrando resultados no solo económicos, sino también sociales y ambientales buenos? Este año ha sido muy particular con la pandemia y sin la pandemia, les diría, porque el mercado financiero se ha despertado mucho en decir necesitamos invertir y proponer buenos rendimientos en empresas que sí sean socialmente responsables, o sea, que tengan un resultado económico, pero también social y ambiental buenos. Y claro, ni hablo del caso de Constellation Brands, con su planta en Mexicali, que están pidiendo que se desarme una planta entera que costó como $900 millones. ¿Por qué? Por un tema de consulta a la comunidad. Entonces, ¿cuánto cuesta no ser socialmente responsable? Cuesta caro. Y cuesta caro, ahí les di ejemplos de empresas muy grandes, nacionales, internacionales, porque llama la atención y eso es lo que quiero, llamarles la atención. Pero si lo bajamos a un nivel más pequeño, incluso a nivel de una pyme, claro, los daños financieros no serán tan grandes, pero a la escala de la pyme podrían ser muy mortales, ¿no? Entonces, ahora sí les quiero presentar, pues, muy brevemente unos ejemplos positivos, tal vez fáciles de realizar en temas de responsabilidad social. El primero es en el tema de prácticas laborales, en el tema interno, pues, con los colaboradores y en particular el tema de la seguridad en el trabajo. Les comparto una campaña de Amanco en Argentina, donde lo que hicieron es convocar a los hijos de los colaboradores. No sé si alcanzan a ver, pero en las fotos, en particular las de la derecha, donde viene el bebé y la niña y el niño, ahí viene en chiquito el nombre del niño y el nombre de su papá. Entonces tomaron fotos de los hijos de los colaboradores con mensajes motivacionales de, pues por favor, lleva a tu equipo de seguridad, o sea, te quiero volver a ver entero en la noche. Y unos meses después publicaron digamos que la misma campaña, pero ya con la imagen de los papás siendo muy razonables y sí llevando puesto el equipo de seguridad. Me encanta este ejemplo porque es de una sencillez fenomenal y que el impacto es sumamente grande. El impacto es grande en términos de seguridad porque obviamente es una campaña exitosa donde ¿cómo le puedes decir que no? O sea, ¿cómo te puedes resistir todavía a poner tu equipo de seguridad cuando tus propios hijos se prestaron a mandar un mensaje tan importante? Entonces, eso es el punto 1 de la seguridad en el trabajo y lo menciono porque yo he estado en plantas en particular de pymes, donde te dicen de una forma muy abierta que tuvieron heridos. Incluso alguna vez me dijeron, pues sí, se murió, pero pues es que no quería poner su equipo de seguridad. Y yo me quedé impactadísima de tanta distancia, cuando al final es responsabilidad pues de todos, ¿no? Y responsabilidad de la empresa que la gente pues se proteja. Entonces, esta campaña pues no costó nada, o sea, costó el convocar a los niños a una serie de fotos, costó el precio del fotógrafo, el precio del diseñador y la impresión, tan. Pero más allá de la seguridad, es también la motivación, la fidelidad que se genera y el sentido de pertenencia, no nada más en este caso de los papás, sino de toda la familia, ¿no? De pertenecer
de sentirse escuchados, de sentir su importancia al participar en un proyecto de la empresa. Entonces, al final es también un tema de clima laboral, ¿no? E incluso de desempeño después. Otro ejemplo, eso es algo que nosotros vimos como asesores de una de estas empresas. Hubo una competencia, claro, muy informal entre Heineken y Audi para un tema de captar y retener talento. Heineken estaba desde muchos años en la zona de Puebla cuando llegó Audi y Audi llega y propone unos salarios un poquito más elevados. No mucho, pero sí haciendo la diferencia para que finalmente la gente empezara a irse de Heineken para trabajar en la planta de Audi, que era como lo nuevo y nos van a pagar más y va a ser una maravilla. Heineken no pudo hacer nada para resistir, o sea, realmente, y entonces empezaron a tener tasas de rotación de personal que nunca habían tenido antes. Pero ¿qué pasó? Después de unos meses empezó a regresar la gente. Empezaron nuevamente a tocar la puerta. Se empezó a correr la voz de que el trato en Audi no era el trato familiar que había en la planta de Heineken, que estaba ahí desde pues, épocas de la cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, ¿no? Que los valores pues no eran los mismos, la relación con la familia, y entonces ahí entra el tema del salario emocional. Ese salario emocional que es, pues tal vez ahí me pagan unos pesos más, pero aquí me tratan bien, me respetan, me dan un espacio cuando lo necesito. Es el trato de los líderes hacia los colaboradores. O sea, es un todo que hace que el salario emocional, pues a veces, y cada vez más, y más con las generaciones que llegan, pues valoran más el salario emocional que realmente el sueldo en sí. Y entonces, pues, ¿qué pasó? Heineken básicamente se benefició de la buena reputación que había construido con los años y finalmente de su responsabilidad social, ¿no? De las buenas prácticas laborales que había tenido y entonces pues pudo ahí recuperar y sobre todo parar la fuerte rotación de personal. Otro ejemplo es de Tox, donde abarca muchos temas a la vez. Es un tema de clientes y consumidores porque se trata de todo el tema del abastecimiento y de la frescura y del sabor de productos como el chocolate, mermelada, la miel, etcétera, que distribuyen en los restaurantes Tox. Entonces es un tema de clientes y consumidores porque les dan productos de un valor muy grande, de una calidad sumamente alta. Y a la vez es un tema de prácticas justas de operación, en el sentido de que los proveedores son nada más y únicamente de comunidades. Entonces, hacen trabajar para toda la proveeduría de estos productos a comunidades de distintas partes del país, los detectan, o sea, prueban sus productos y si son buenos, los desarrollan y los desarrollan hasta alcanzar niveles de calidad necesarios para poder pertenecer en la cadena de valor. No hay tema de que bajen sus niveles de requisitos de calidad, sino que acompañan para elevar el nivel de calidad de la producción hasta llegar a niveles tan sanos o sanitizados o como lo quieran llamar, que empresas, que plantas de Herdes o no sé de qué marca, ¿no? Entonces, es un tema pues, de prácticas justas de operación con una cadena de valor que es en la comunidad. Obviamente es un tema de comunidad con el desarrollo de la comunidad, la creación de empleo, recursos y entonces la llegada de nuevos ingresos para las familias que permiten que sus hijos puedan entonces acceder a la universidad, por ejemplo, ¿no? Y es un tema ambiental en el sentido de que todo está hecho de forma bastante pues, orgánica.
Otro ejemplo de TOCS es, y eso ya tiene 2 años, pero cada año TOCS innova muchísimo en cuanto a la decoración navideña, pero por ejemplo aquí lo que hicieron fue transformar 5.000 menús en 18.000 esferas de Navidad para decorar todos los árboles de todos sus restaurantes. Entonces hicieron trabajar unas 150 artesanas, impactaron como 600 personas en total. Y entonces, o sea, el mensaje ahí es que la responsabilidad social es hacer lo mismo, pero de forma diferente. Hacer lo mismo, yo tengo restaurantes, es Navidad, pase lo que pase, tengo que decorar. Pero lo voy a hacer de forma diferente. Y voy a dirigir entonces un proveedor diferente y todavía mejor. Voy a usar o reusar algún desperdicio que mis restaurantes haya generado para poder entonces reutilizar y entonces decorar. Entonces es un impacto ambiental, un impacto en la comunidad, o sea, son muchos aspectos y obviamente los clientes y consumidores son bastante sensibles a esto, ¿no? O sea, TOCS hace parte de la familia y hemos hecho todo un estudio justamente de percepción de TOCS y los clientes tienen una confianza altísima en la marca, altísima. Entonces, concluyendo sobre lo que acabamos de ver, la responsabilidad social implica entender finalmente cuáles son las expectativas ahí afuera para poder de ahí ganarse ese derecho para operar, o sea, lo que llamamos la licencia para operar. Y entonces nos permite como que incrementar lo que yo llamo activos gaseosos porque no aparece en la contabilidad en sí, pero al final todo el tema del capital humano que es fiel, que se queda y que entonces pues su curva de aprendizaje pues es sumamente alta, o sea, la gente se desarrolla, es más productiva. Está el capital cliente, que son estos clientes pues fieles que van a volver a regresar o volver a pedir o volver a contratar o volver a mandar sus hijos a la misma universidad. Son los socios comerciales que confían plenamente en nuestra institución, etcétera, etcétera. Todo esto, pues finalmente, desde mi opinión, es de alguna forma un rol de acelerador, en el sentido de que el desempeño de la empresa, de la organización, es mejor. Es mejor porque tenemos mejores relaciones ahí afuera y entonces las bases de nuestra organización pues son más sólidas y entonces podemos sostener un mayor crecimiento. Entonces, esto desarrolla la resiliencia organizacional. Estamos hablando de en tiempos normales, ya de por sí el ser socialmente responsable desarrolla la resiliencia organizacional. Ahora vamos a hablar de qué pasa en momentos más complicados, de crisis, cual que sea la crisis, pero como la que nos está tocando ahora. Y entonces, cómo la responsabilidad social pues la volteamos y finalmente nos permite tener una mejor gestión de riesgos. No sé si conocen el concepto del síndrome de la rana hervida, pero básicamente si ustedes, y por favor no lo hagan, pero si toman una rana y la ponen en una cazuela, y esa cazuela la ponen en la estufa y empiezan a calentar, entonces el agua se va a calentar cada vez más y la rana tiene toda la capacidad justamente para regular su temperatura interna. Entonces, cuanto más se calienta el agua, más la rana va a compensar. ¿Qué pasa? Gasta toda su energía para regular su temperatura interna. Y entonces, cuando se da cuenta que ya hace demasiado calor y que ya el agua está a punto de hervir, pues ya no puede saltar, porque ya perdió toda su energía. ¿Por qué les menciono esto? Porque las empresas se enfocan mucho en regular su propia temperatura. Se enfocan en las problemáticas internas, en rendir cuentas a los accionistas, en generar dividendos y a veces se olvidan de lo que hay afuera. Y en esta foto es como tal vez incluso una planta pudo llegar en algún momento en un lugar donde no había nada
y de repente empieza a crecer alrededor una ciudad y a la mera hora la planta está en medio de una ciudad y alguien se preguntó si representaba un peligro para la gente que vivía alrededor el tener la planta ahí. Entonces, la pregunta es, ¿qué tan preparadas están las empresas para enfrentar una crisis? ¿Qué tanto abrieron los ojos antes? ¿Qué tanto se prepararon? ¿Y qué tanto consideraron esa temperatura externa, esa temperatura social, económica, política que puede haber alrededor? Y les voy a comentar ahí unos casos de empresas que nosotros justamente asesoramos. El primer caso es una empresa que tenía una planta cerrada durante 3 semanas por la comunidad. La comunidad se había quejado porque la planta estaba en medio de una reserva ecológica y entonces hicieron cerrar la planta durante 3 semanas. Ustedes saben cuánto puede costar el cierre de una planta, pues tanto tiempo, o sea, es una enormidad. Entonces, lo que hicimos, o sea, nos contactaron diciendo, o sea, hay un tema con la comunidad, nos están acusando de cosas que no son ciertas, ayúdennos. Entonces, hicimos una investigación con la comunidad, pero ya era demasiado tarde porque la planta estaba cerrada de todas formas. Pero entonces, el que empezáramos a platicar con la comunidad, pues nos dimos cuenta que en realidad solo era un tema de comunicación, que la empresa tenía mucho miedo de estar en contacto con la comunidad y no comunicaba nada y que entonces se había mantenido muy bajo perfil. Total que entonces, pues nunca había compartido con nadie todo lo que estaban haciendo para proteger la reserva ecológica. Y total que la reserva ecológica llegó después que la planta. La planta ya estaba cuando decidieron que los alrededores iban a ser nombrados reserva ecológica. Entonces era realmente un tema de comunicación y de percepción. Pero ellos en la planta mantenieron un bajo perfil y nunca se habían preocupado de su relación hacia afuera. Y total que les costó 3 semanas de paro. Bueno, no de paro, de planta cerrada. Entonces, importante la temperatura social alrededor, mantener la comunicación y comunicar estas acciones que están haciendo dentro. Después, otro caso, una planta sumamente altamente, o sea, de una tecnología altamente avanzada que no pudo abrir durante 2 años, porque la gente alrededor tenía miedo para su salud. No supieron defenderse de los ataques y en realidad eran intereses personales de políticos por el terreno donde se había puesto la planta. Y entonces, buscaban desarrollar viviendas de lujo en los terrenos alrededor y ya no podían por esa nueva planta. Y entonces hicieron correr la voz de que si abría la planta, toda la gente alrededor se iba a morir por impactos en la salud. Entonces, tuvieron que abrir las puertas para hacer visitas a las familias, a la comunidad, a escuelas, a medios, y ya se resolvió. O sea, la percepción afuera pues ya se resolvió. Ahí tenemos una temperatura política y social, pero otra vez, ¿qué tanto lo anticiparon? O sea, ambos casos se pudieron resolver. O sea, hicimos un estudio de los impactos reales y potenciales de las plantas. Hicimos un estudio de las percepciones y las expectativas de los grupos de interés para poder de ahí identificar acciones pues, que realmente representaran una solución para las empresas. Pero ya era bastante tarde. Y entonces ahí es el mismo tema que para Heineken y Audi, ¿no? Donde la temperatura económica de hasta donde Heineken anticipó que podía llegar una planta con mejores sueldos y qué iba a pasar y cómo iba a mantener a su gente, cómo iba a frenar la rotación de personal. O sea, pues tuvieron que sufrirlo para después tener una solución. Y entonces, pues todos estos son casos donde las empresas al final sí son socialmente responsables, pero no supieron
mantener ese diálogo y ganarse esta licencia social para operar. Entonces, básicamente, pues no sirvió mucho lo que hicieron, o les sirvió, pero ya después como gestión de riesgos y ya la crisis estando enfrente. Entonces, qué bueno que lo habían hecho, porque al final, pues sí les solucionó, ¿no? Ahora les quiero hablar de otro caso de más bien de cómo la temperatura ambiental, la naturaleza, pues pudo impactar una pyme del sector servicios. Durante su horario laboral, en el sismo del 19 de septiembre, se cae este edificio de Álvaro Obregón 286, que es el único edificio de oficinas que se cayó, y pues en pleno horario laboral, claro que se viene para abajo con todos los empleados de todas las empresas que estaban ahí laborando. Entonces, pues, ¿qué pasó con esta pyme en particular? Pues no estaban preparados, nadie se prepara para eso, pero lograron sobrevivir como empresa gracias al involucramiento de sus grupos de interés y su forma de hacer negocios. Básicamente lo que les salvó es lo siguiente: cosechas lo que siembras. Es decir, que tuvieron una relación pues sumamente buena, tanto con sus clientes, sus colaboradores, sus competidores, el banco, con expertos legales, por ejemplo, sus propios prospectos, compañeros empresarios, amigos, familias, los proveedores, gremios, médicos y los clientes que ya mencioné. Todas estas organizaciones que construyen el entorno de la empresa empezaron a trabajar en pro de esta pyme. Claro, con detalles, pero por ejemplo, los colaboradores, en vez de demandar a la empresa, todos regresaron a trabajar. Todos regresaron a trabajar sin que se les pidiera y pusieron todo su ímpetu para poder levantar la empresa. Se volvieron guerreros y la empresa resistió y se pudo levantar. Los competidores marcaron a esta empresa de servicios para proponerles operar sus proyectos para que no perdieran el negocio. El banco, pues como era un cliente AAA en el sentido de que pues pagaba, o sea, un buen cliente, ¿no? Que pagaba a tiempo y que era constante, pues les otorgaron un crédito para poder levantarse después de la pérdida pues total de activos, o sea, la pérdida de toda la oficina, todas las computadoras, toda la información, pero también para pues ayudar a las familias de la gente fallecida, para ver, o sea, cómo ayudaban a los heridos, a pesar de que tenían seguro social, pero pues, para ver finalmente todos los problemas que había generado el sismo y ver para adelante, poder aguantar pues la pérdida de operaciones, etcétera. Expertise legal, recibieron donaciones de muebles, donaciones de computadoras para poder operar, hicieron una campaña de crowdfunding, es decir, una campaña para bajar fondos en internet para que la gente pudiera donar. Entonces ahí fue algo más personal de los dueños, pero tanto pues amigos y familiares estuvieron dando. Los proveedores dieron precios especiales, por ejemplo, la pyme enseñó facturas, o sea, contactaron a través de LinkedIn, que es, o sea, lo de hoy, sus facturas al CEO de Lenovo, y enseñándoles que toda su vida habían comprado Lenovo, pero habían perdido todo en el sismo, y entonces les otorgaron pues un precio, un descuento sumamente grande para que pudieran volver a comprar computadoras pues buenas, etcétera, etcétera. Encontraron un gremio les hospedó en sus oficinas para que pues pudieran volver a operar. ¿Y cuál es el mensaje? El mensaje es que eso es un todo y que a veces nos olvidamos. A veces nos creemos tal vez pues solos en nuestro trabajo, y lo hablo como individuo y lo hablo como organización. Pero finalmente todo lo que hacemos, todo lo que decimos, toda nuestra vida profesional y todas las acciones que nuestra organización toma tiene impacto
y aunque no lo midamos en el momento, pues cosechas lo que siembras. Y si hiciste las cosas para bien y sin pensar que en algún momento se te iba a regresar, pues finalmente te regresarán cosas buenas. Y al revés, si te toca una crisis, pero que no tuviste una buena relación con todos estos grupos de interés, entonces claro que lo vas a sufrir, o incluso con tus colegas. O sea, por supuesto que te vas a sentir pues todavía más sola, más solo. Y entonces ahí la invitación es pensar en que la responsabilidad social nuevamente es hacer lo mismo, es hacer su trabajo, es hacer lo que nos incumbe, pero de forma diferente, de una forma socialmente y ambientalmente responsable. Tener valores dignos, pues, y entonces poder contar con apoyo cuando más lo necesitemos. Ahí, por ejemplo, esta pyme pudo estar 4 meses en las oficinas de un gremio, de una cámara empresarial, donde habían estado socios, pero habían dejado de pagar, habían dejado de ser socios desde unos años porque no estaban satisfechos. Pero ¿qué pasó ahí? Que en muchos años anteriores, los dueños de la pyme habían estado incluso en el consejo de administración de la Cámara, dando mucho tiempo propio para la creación de comités, o sea, muy activos en la Cámara como para levantarla, ¿no? Para desarrollarla. Entonces, pues justo por todo ese tiempo que se había regalado sin pensar en ningún momento tener algo de regreso, pues aunque no estaban socios, esta cámara empresarial los marcó para hospedarles unos meses. Entonces, cosechamos lo que sembramos. Así que retomo mi gráfica. Y mi gráfica decía que, por un lado, la responsabilidad social tiene ese rol de acelerador, mejora el desempeño cuando estamos en épocas normales. Pero en momentos de crisis, yo considero que tiene como un rol de seguro. Es todas estas acciones que ya hemos hecho y toda esa forma de operar y de respetar a nuestros grupos de interés es lo que permite que duela menos la crisis, es amortiguar y suavizar pues, los impactos negativos de todo lo que pueda ocurrir, ¿no? de todas las amenazas, perturbaciones, etcétera. Y entonces esto que permite que como duele menos, entonces reduce o sea, ahí le puse la volatilidad operativa y financiera, pero reduce este golpe que tenemos que enfrentar con la crisis, sino que nos permite pues volver a operar de una forma pues más rápida. ¿Por qué? Porque al final nos ponemos también más creativos, más innovadores, porque estamos más unidos también. Entonces ya es al final es reconstruir más rápido y mejor, pero nunca solos. Y por eso desarrolla la resiliencia organizacional, porque una cosa es la resiliencia personal, es la resiliencia individual de cada persona que construye las organizaciones, de cada uno de nosotros en nuestro empleo, pero también es la resiliencia del líder, el líder en sí que tiene que ser resiliente, pues él mismo como persona, pero también tiene que bajarlo a su equipo para levantarlos, ¿no? Y esa resiliencia colectiva que se va creando, que es cómo el líder inspira y jala a su equipo de tal forma que logren juntos solucionar las problemáticas que están enfrente. Y entonces esto ya es la resiliencia organizacional. Y esto es lo que permite pues, superar todas estas situaciones adversas de la mejor forma posible, con los recursos que están pues a la mano, ¿no? Que no tienen forzosamente todas las respuestas, pero justo entre todos y apoyándose pues, mutuamente es como se llega a soluciones pues, más viables. O sea, tal que yo les diría que es un tema de actitud, definitivamente. El tema o sea, frente a la adversidad, o te sobrepones o te dejas llevar como persona y como organización. Y al ser socialmente responsable, es más probable de que te puedas justamente sobreponer porque te vas a sentir más
más fuerte ante la crisis, más acompañado. Así que ya terminando esta ponencia, insisto, la responsabilidad social es hacer lo mismo, pero de forma diferente. O sea, no estoy diciendo que se trata de modificar los objetivos de negocios. O sea, no, claro que no, sino que es, y de hecho su rector lo dijo perfectamente hace rato. O sea, nunca va a cambiar el hecho de que todos ustedes puedan estar evaluados con base en el número de alumnos que tienen, que estén evaluados por el número de graduados y sus futuros empleos y sus futuros ingresos, sino que es hacerlo de forma diferente, es que en el camino, pues justamente su institución sea cada vez más socialmente responsable y entonces se vuelva más fuerte como organización en sí, pero ustedes como equipo para poder enfrentar pues todo lo complicado que se vaya a presentar. Y claro, es un tema de anticipar, es un tema de adelantarse, pero a veces nos gana, ¿no? Y esta pandemia pues, no la vimos venir, pero lo importante es justamente reconocer qué está pasando, reconocer lo que está pasando afuera y adaptarse adentro. Tomar mucho en consideración estas necesidades, estas expectativas que tienen nuestros grupos de interés, en este caso los alumnos, los papás de los alumnos, pero también pues todos los colaboradores de la universidad y también alrededor, ¿no? Las empresas empleadoras que después dan trabajo, o sea, en qué estado están, qué necesitan y finalmente pues ir como evaluando el riesgo de actuar o no, o sea, si se quedan parados, estancados, ¿qué va a pasar? Y no son cambios que se van a dar de la noche a la mañana, sino que pues de poquito a poquito y aprendiendo de los errores y usando mucho la responsabilidad social como un motor para la innovación. Y yo les diría que, o sea, también una de las cosas que observamos y confirmamos 1000 veces es que las organizaciones no pueden ser exitosas en comunidades débiles. Entonces también no se trata nada más del éxito que uno pueda tener, sino que si alrededor la comunidad no tiene las fortalezas para poder sobrevivir, para poder invertir, para poder comprar un producto o servicio, etcétera, etcétera, pues finalmente nuestra organización tampoco va a poder sobrevivir mucho. Lo único seguro es el cambio y entonces puede haber 1000 crisis posibles, nunca las vamos a poder mapear todas. Podemos tener todos los planes de gestión de riesgos que queramos, pero no quiere decir que vamos a salir victoriosos, ¿no? Pero sí nos va a impedir hundirnos, va a minimizar el dolor. Entonces, usemos esta responsabilidad social para mapear riesgos, para tener ese motor de innovación. Y todo esto es un mensaje que es válido tanto para ustedes como también para sus alumnos, porque al final sus alumnos son los futuros líderes de mañana, son los futuros colaboradores de mañana y es importante que tengan esa noción también de que finalmente como colaboradores, pues su labor va a ser sumamente importante, su forma de ser, sus valores, que también se vale irse de una empresa que no comparte sus valores. O sea, es parte de su desarrollo, ¿no? También tener no nada más los conocimientos, pues tal vez técnicos que vayan a necesitar, sino también tener esa noción del mundo laboral que les espera afuera. Terminaré con una frase de Darwin sobre la evolución de las especies, que decía que las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio. Y creo que eso lo dice todo, ¿no? Es finalmente pues ver las crisis más como una oportunidad para reinventarse, para adaptarse y salir más victoriosos. Entonces, con eso terminaría mi ponencia.
no lo quise mencionar en el momento, pero el caso que presenté de la pyme y del sismo es el mío. Yo soy la empresaria y fue mi empresa que fue afectada. O sea, se cayeron nuestras oficinas, entonces nos sobrevivimos como empresa gracias a todo lo que les platiqué y muchos valores que teníamos antes y que finalmente nuestro entorno pues reconoció. Escribí un libro donde justamente hablo de todo el tema de la resiliencia y de cómo comportarse bien con sus grupos de interés, pues hace que uno pueda salir adelante. Es una mezcla como de mi vida personal y de mi vida profesional como empresaria. O sea, mi vida personal porque como empresaria estoy mezclando, o sea, mi socio es mi esposo, mi bebé estaba conmigo ese día en el edificio. O sea, es una mezcla terrible pues de la vida. Y entonces escribí este libro y que si ustedes hoy piensan que los que salen adelante de esta crisis y los que parecen estar felices constantemente son superhéroes y que tienen poderes mágicos, les invito a leer mi libro porque al final no es así. Es simplemente que aprendieron tal vez a tener una actitud positiva frente a la adversidad y que pues no se puede evitar, entonces mejor nos adaptamos y pues salimos adelante. Entonces todas mis lecciones aprendidas están en este libro y con mucho gusto lo pueden descargar sin costo. Muchas gracias. Excelente, maestra Quinel, de verdad muchísimas gracias por esta conferencia de tanto valor y pues realmente con tanta información tan importante y tantos mensajes también tan importantes que nos ha compartido. Y bueno, pues como comentamos en un principio, vamos a dar unos minutos por si alguien tuviera alguna pregunta, alguna inquietud que nos quiera compartir. De hecho, aquí estoy viendo un mensaje de la maestra Lulu Sosa que nos dice, es difícil hacer proyecciones, especialmente porque se trata acerca del futuro. Pero cuando las organizaciones reconocen su DNA y sus fortalezas, es sencillo mantenerse un paso adelante. Lo único constante es el cambio. Saludos. Muchas gracias, maestra Lulu, por su mensaje y por su comentario. Es correcto, y no hay que hacer proyecciones. O sea, yo pienso que, o sea, justamente porque, o sea, hay que intentar, pero creo que hay que tener como ese camino pasito a pasito, porque va a ser mucho más fácil celebrar pequeñas victorias paso a paso, en vez de tener un objetivo muy grande a 5 años y que no tenemos ni idea de lo que va a pasar ni mañana, ¿no? De qué color va a estar el semáforo. Así es, efectivamente, Winel, efectivamente. Aquí también tenemos otro comentario. Muchas gracias por tu ponencia tan interesante. Me encanta la forma en la que nos transmitiste los conocimientos. Por favor, ¿podrías comentar de la ISO 26000? Es un comentario de Miriam Nieto. Claro, Miriam. La ISO 26000 es una guía, o sea, para empezar es una guía, no es una norma certificable. Eso es un tema muy importante, una diferenciación que hacer sumamente importante. Es decir, que una organización no se puede certificar en sí en la norma ISO 26000. Entonces es una guía que ofrece un poco más de 800 recomendaciones de lo que debería de hacer una organización para ser socialmente responsable. Y me refiero a organización porque es una guía que no nada más aplica a las empresas, sino que es una guía que aplica para todo tipo de organización. Llámese empresa grande, llámese pyme, pero llámese también universidad, gobierno, organización de la sociedad civil, cámara empresarial, en fin, todo tipo de organización, porque finalmente, si se fijan en lo que comenté el día de hoy, todas las temáticas tienen que ver con cualquier tipo de organización. Tomemos el ejemplo de una universidad. Una universidad tiene colaboradores, tiene proveedores, tiene inversionistas, tiene clientes, tiene una comunidad alrededor, tiene un impacto ambiental. Entonces, por eso la norma ISO 26000 aplica para todos y entonces a grandes, o sea, para hacer mi comentario bastante acotado,
habla de 7 materias fundamentales, que son 7 materias que toda organización debería de cuidar. Y ya después, en cada una de estas materias fundamentales, pues, o sea, se desprende pues, un montón de recomendaciones. Pero estas 7 materias fundamentales son pues, prácticas laborales, derechos humanos, prácticas justas de operación, que es pues, esta parte de cadena de valor y de respeto de la competencia. Es el tema de desarrollo de la comunidad, es el tema de clientes y consumidores, es el tema ambiental y el último, que es como el tema central que agrupa a todo, es el tema de gobierno corporativo, el tema de gobernanza, que es justamente toda la toma de decisiones y la evaluación de cómo, o sea, esa debida diligencia, de cuál es el impacto que yo tengo como organización al tomar mi decisión desde el gobierno corporativo, qué impacto voy a tener en derechos humanos, qué impacto voy a tener en prácticas laborales, qué impacto voy a tener en medio ambiente. Y por eso es como un tema céntrico. Entonces, estos 7 ejes son los que cualquier organización debería de trabajar. Excelente, excelente. Muchas gracias. Gracias, maestra Winel, nuevamente por su respuesta. Aquí tengo un comentario más por parte de Wendy González. Buenos días, excelente ponencia. ¿En dónde puedo encontrar tu libro? Si quieren, busco ahora, o más bien, propongo mandarles, pues a ti, Araceli, te mando la liga, o sea, hace ratito lo proyecté para que lo escaneen con su celular, pero con mucho gusto mando la liga exacta para que puedan descargar el PDF, con mucho gusto. Y pueden comprar el libro si quieren en formato, pues, papel, en la página web que les indicaré si es que prefieren el papel más que la computadora. Excelente, claro que sí, Winel, muchísimas gracias, con mucho gusto yo lo recibiré y se lo compartiré a todos aquellos que lo soliciten. Muy bien, también otro comentario de muchas gracias por parte de Wendy González. Wendy nos dice que muchas gracias. Y bueno, en general, agradecimientos. De verdad, Winel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Excelente ponencia y muchas gracias por habernos distinguido con tu presencia. Y en este momento me permito ceder la palabra al ingeniero Federico Pérez Fuentes, el secretario de Planeación y Vinculación de esta institución, para que haga entrega virtual de un agradecimiento que hemos preparado para usted. Muchísimas gracias. Le cedo la palabra, ingeniero. Sí, muchas gracias, Araceli. Yanuel, muchísimas gracias por la excelente ponencia desde tu vida propia, desde tu vivencia, que le agrega muchísimo valor a nuestro personal. Nosotros, la universidad, tenemos muchos retos ante la formación de nuestros jóvenes, como dices, los futuros líderes deben llevar toda esta conciencia al respecto de lo que es la responsabilidad social. Estamos haciendo este esfuerzo de formarlos en ese sentido. Yo creo que esta plática nos deja a todos los líderes de la institución los retos presentes que todavía tenemos a este respecto. Hay mucho que hacer en nuestra institución, pues, por el bien del sector aeroespacial que desenvolvemos, por todo nuestro sector. Muchísimas gracias. Aquí está un agradecimiento virtual a Yener Gerard, directora general del Grupo Responsable, por esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la entrega de este agradecimiento. Gracias nuevamente, Winel. Y así hemos llegado al término de nuestro evento. Agradecemos a todos su asistencia y les pedimos que por favor enciendan unos segundos sus cámaras para la toma de fotografía oficial. Muchísimas gracias, ingeniero, y muchísimas gracias a todas y todos por asistir a esta plática. Ha sido un placer. Gracias a ti, Wen. Gracias a ti. Un honor conocerte y estamos a la orden también en la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Descargué rector. tu libro, por cierto. Ya descargué tu libro. Perfecto. Y ya me aventé el prólogo de Marta Herrera. Muchas gracias. Correcto. Excelente. Muchísimas gracias a todos y pues nuevamente les deseamos un excelente día. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.